¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy resolveré este ejercicio, el cual nos pide determinar las fuerzas que actúan en los elementos BC y CD por el método de secciones. Nos indica que debemos de señalar en nuestros resultados si esas fuerzas están actuando a tensión o a compresión. Podemos realizar más de un corte. Recuerden de los pasos que nosotros hemos visto a lo largo de nuestras sesiones, que nos indica que el número 1 debemos de tratar a la armadura como un cuerpo rígido, es decir, solo debemos considerar la acción de fuerzas externas sobre la armadura. Si ustedes ven en la figura, encontrarán que en el punto A tenemos un perno y en F un rodillo. Ambos elementos de sujeción generan fuerzas de restricción. Un perno genera dos fuerzas de restricción, una en el eje X, una en el eje y F, que es un rodillo, genera una fuerza de restricción ubicada perpendicularmente a la superficie que contiene el elemento rodillo, que en este caso sería en el eje Y. Seguimos entonces con el establecimiento de nuestras ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y sumatoria de momentos. En este caso yo realizo la sumatoria de momentos alrededor del punto A. Nuestra ecuación de sumatoria de fuerzas en X igual a 0 está determinada por la ecuación número 1. Si nosotros vemos la imagen de la armadura, nos encontraremos que AX es la única fuerza que actúa a lo largo del eje X. Por lo tanto, esa fuerza es igual a 0. AX es igual a 0. La segunda ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y, se obtiene tomando en cuenta a Y, que yo la coloqué al inicio del problema en sentido positivo, Fy menos 15 kilonewtons, 25 kilonewtons y 20 kilonewtons. ¿Sí? Si sumamos las fuerzas que conocemos, la de 15, 25 y 20, obtenemos 60 kilonewtons, que pasan al segundo miembro de la ecuación con signo positivo. Es así entonces que la segunda ecuación de equilibrio nos dice que AY más FY es igual a 60 kilonewtons. Si hacemos nuestra sumatoria de momentos alrededor del punto A, recordemos que las fuerzas AX y AY tienen una línea de acción que pasa por el punto A, por lo tanto no generan momento. El resto de las fuerzas, 15, 25, 20 y FY, sí generan un momento. La fuerza de 15 kilonewtons, la de 25 y la de 20 generan un momento en sentido horario. Por lo tanto, el sentido de ese momento será negativo. ¿Sí? Aquí está, si ustedes pueden ver, las tres fuerzas tienen dirección negativa. Fy, por lo tanto, genera un momento positivo porque el sentido de giro es antihorario. Aquí está representado. Recuerden que cada una de esas fuerzas tienen que multiplicarse por su brazo de palanca. Esto, al ser un triángulo equilátero, si yo lo divido a la mitad, que es por donde pasa la fuerza de 15 kilonewtons, encontraré que su brazo de palanca es esta distancia. Y esa distancia es la mitad de 3 metros, 1.5, menos 15 por 1.5 metros. Sería el momento generado por la fuerza de 15 kilonewtons. Esta fuerza de 25 kilonewtons tiene un brazo de palanca de 1.5 más la distancia que hay del nodo B al nodo C, que son 2 metros. 3.5, aquí está, menos 25 por 3.5. El siguiente brazo de palanca es el de la fuerza de 20 kilonewtons. 1.5 más 2 más 2, 5.5, negativo, menos 20 por 5.5 metros. Para finalizar nuestra ecuación de momentos necesitamos encontrar el brazo de palanca de la fuerza Fy, pues ya está dada por la figura del problema y son estos 3 metros. Es así entonces que todos estos brazos de palanca
junto con las fuerzas nos generan la ecuación número 3, la tercera ecuación de equilibrio. De la ecuación 3 yo puedo despejar y obtener la fuerza Fy, la cual nos da un resultado de 73.3333 kilonewtons. Recuerden, esto y esto pasan al segundo miembro de la ecuación con signo positivo y los 3 metros que están multiplicando a la fuerza Y tienen que pasar dividiendo al resultado de la suma anterior. Perfecto. Una vez conociendo el valor de la fuerza Y, yo puedo sustituirla en la ecuación número 2 para obtener el valor de AY, la reacción AY. Esta reacción nos da negativa, es decir, la dirección que yo coloqué al inicio del problema es incorrecta. Debería ir hacia abajo la reacción. No hay problema. Cuando corte y realice el análisis de esa armadura, puedo cambiarle la dirección. Muy bien. Una vez que traté la armadura como un cuerpo rígido, lo siguiente es realizar el corte para poder encontrar una de las dos fuerzas que el problema me pide. El primer corte que realizo es este, miren, corto BC, corto BF y corto AF, y me queda una figura como la que está en color verde. Recuerden que únicamente se deben considerar como fuerzas externas la de los elementos cortados y analizaremos únicamente esta parte de la armadura, en donde tenemos las fuerzas, fuerza BC, fuerza BF y fuerza AF, más la reacción externa de AY, a X vale 0, y la fuerza de 15 kilonewtons que está actuando en el nodo B. Por lo tanto, este es el sistema con el que yo voy a trabajar. Si se dan cuenta, la fuerza AY la coloqué con la dirección correcta. Los 15 kilonewtons que están actuando en el nodo B, que es este, fuerza BC, fuerza BF y fuerza AF. Una vez que realicé el corte, tengo que volver a plantear mis ecuaciones de equilibrio, mis tres ecuaciones: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Si yo hago mi sumatoria de fuerzas en X, me daré cuenta que la fuerza AF no es necesario descomponer. La fuerza BC tampoco, la única que sí tenemos que descomponer es la fuerza BF. ¿Y cuál es el ángulo de descomposición? Al ser un triángulo equilátero, los ángulos interiores de ese triángulo serán todos de 60 grados. Por lo tanto, este ángulo también mide 60 grados, porque son ángulos alternos internos. 60 grados será entonces el ángulo de descomposición, al que yo llamo ángulo θ. Muy bien. La ecuación número 4 entonces define la sumatoria de fuerzas en X. Fuerza BC, aquí está, más fuerza BF coseno de 60, más fuerza AF sin descomponer. Recuerden que todas las fuerzas se están colocando a tensión. Si obtengo un resultado positivo, significa que sí van actuando de esa manera, y si obtenemos un resultado negativo, están actuando a compresión. Habíamos definido eso en sesiones anteriores. La siguiente ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y, entonces trabajará con menos 13.3333 menos 15 y la fuerza BF descompuesta en el eje Y. Las tres están actuando sobre el eje Y negativo, por lo tanto colocamos menos FBF seno de 60 menos 15 kilonewtons menos 13.3333 kilonewtons, y así obtenemos la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de momentos alrededor del nodo B, este nodo. Entonces, recordemos que la fuerza externa de 15 kilonewtons, la fuerza BC y la fuerza BF tienen líneas de acción que pasan por el nodo B, por lo tanto, estas tres no generan
momento. Sí genera momento la fuerza de 33.33 kilonewtons y la fuerza AF. Ambas generan momentos positivos. Esta fuerza AF tiene un sentido de giro antihorario y 13.33 también tiene un sentido de giro antihorario. ¿Cuáles son sus brazos de palanca? El brazo de palanca de la fuerza AF es esta distancia completamente vertical del nodo B hacia la mitad de la distancia que hay de A a F, es decir, este es su brazo de palanca, pues completamente vertical. Muy bien, ¿cuánto es ese brazo de palanca? Si ya tenemos que este ángulo es de 60 grados y que la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma aquí es de 3 metros porque la imagen del problema me lo indica, puedo utilizar una función trigonométrica. Yo utilicé la función trigonométrica de 3 seno de 60. Al multiplicar 3 por el seno de ese ángulo estaría obteniendo este valor, que es el brazo de palanca de la fuerza AF. Para la fuerza externa de 33.3333 kilonewtons, el brazo de palanca sería esta distancia. Y esa distancia estamos de acuerdo que es la mitad de la distancia de 3 metros, es decir, de 1.5 metros, igual a 0. Es así entonces que obtenemos nuestra ecuación número 6. De la ecuación número 6, si despejamos menos 13.3333 por 1.5 entre 3 seno de 60, vamos a obtener un resultado de menos 7.6979 kilonewtons. Sustituyendo ese valor de la fuerza AF en la ecuación número 5, de la ecuación número 5 nosotros podemos determinar ya el valor de la fuerza BF, que sería 15 positivo más 13.3333 entre menos seno de 60. Eso nos da un resultado de menos 32.7164 kilonewtons. Ahora sí, sustituyendo el valor de la fuerza AF y de la fuerza BF en la ecuación número 4, encontraremos el valor de uno de los eslabones que el problema nos pide, que es la fuerza BC igual a 24.0561 kilonewtons positivo, lo cual significa que efectivamente está actuando a tensión. Existe un procedimiento alterno el cual simplifica enormemente el proceso de cálculo de esa fuerza BC. ¿Cuál es? Está en la parte superior de la pizarra. Si yo hubiese determinado mi sumatoria de momentos ya olvidándome de la sumatoria de fuerzas en X y de la sumatoria de fuerzas en Y, si el momento yo lo hubiese calculado en este punto, aquí en el punto F, en el nodo F aquí, la fuerza BF y la fuerza AF se eliminarían, no generarían momento porque su línea de acción pasa por el punto F. Las únicas fuerzas que generarían un momento serían nuevamente la de 13.33, la de 15 y la fuerza BC, que es la que a mí me interesa. La ecuación de momento entonces queda como esta ecuación. 15 kilonewtons por su brazo de palanca de 1.5 más 13.33 por un brazo de palanca de 3 metros menos la fuerza BC porque el sentido de giro es horario por un brazo de palanca de 3 seno de 60, el que ya habíamos determinado para la fuerza AF, es el mismo que la fuerza BC. Si ustedes despejan de esta ecuación, la fuerza BC es de 24.056 kilonewtons, el mismo valor obtenido con las tres ecuaciones establecidas anteriormente. Para determinar entonces la fuerza en el segundo elemento, el problema nos dice que podemos realizar más de un corte. Cortamos aquí entonces, miren, en esta parte y trabajamos con esta parte de la armadura. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en esa parte de la armadura? La fuerza CD, recuerden, porque corté el elemento, el eslabón CD. La fuerza S
y la fuerza EF. Y obviamente la fuerza externa de 20 kilonewtons. Aquí está. ¿Es necesario plantear mis tres ecuaciones de equilibrio? No, únicamente debía plantear la sumatoria de momentos alrededor del punto E o del nodo E. Si nosotros planteamos en ese punto, esta fuerza S no genera momento, esta fuerza EF tampoco y 20 kilonewtons tampoco genera momento. Por lo tanto, si hacemos sumatoria de momentos alrededor de ese punto, la única fuerza que generaría momento sería la fuerza CD multiplicada por su brazo de palanca de 1.5 metros. Al no existir entonces ninguna otra fuerza que genere momento, esta estaría igualada a 0. Al despejar, la fuerza CD es igual a 0, es decir, es un elemento de fuerza 0. Si yo quisiera resolverlo por el método de nodos, aplicaría la regla que habíamos visto en sesiones anteriores, en la cual si tenemos elementos que se cortan en un punto, los elementos opuestos tendrán la misma fuerza. Esta fuerza ED es igual que la de 20 kilonewtons, pero la fuerza CD no tiene con qué equilibrarse a lo largo del eje X. Por lo tanto, del método de nodos podríamos considerar ahí que la fuerza CD es igual a 0, tal y como lo obtuvimos en el método de secciones. Hasta aquí entonces obtenemos ya las dos respuestas del problema. Fuerza BC igual a 24.0561 kilonewtons a tensión porque nos dio positivo y originalmente lo habíamos colocado a tensión, y la fuerza CD que es igual a 0. Es un elemento de fuerza 0, eslabón de fuerza 0. Y con eso finalizamos el problema. Espero que esto les sirva para estudiar.